Hola a todos y bienvenidos a este análisis donde vamos a cerrar por fin nuestro recorrido por las estructuras políticas de la antigüedad. A ver, desde siempre, la humanidad se ha roto la cabeza pensando en cómo organizar la sociedad, en cómo establecer algún tipo de orden. Y lo cierto es que la antigüedad nos dejó un catálogo fascinante de cómo se estructuraba el control. Hoy vamos a diseccionar la anatomía del liderazgo antiguo de forma rigurosa pero muy directa, yendo directos al grano. ¡Empezamos! Nuestra hoja de ruta de hoy es súper clara. Cierre de la antigüedad, el poder de uno, el poder de pocos, el poder de muchos y para terminar, la anatomía del poder. Sección 1. Cierre de la antigüedad. La base del poder. Imaginemos por un momento la época antigua. Las poblaciones empiezan a crecer y de repente la necesidad de tener un sistema estructurado se vuelve completamente inevitable. Y claro, el gran debate no era solo quién daba las órdenes, sino qué justificaba que esa persona tuviera el derecho de darlas. Toda esa tensión, todo ese inmenso dilema social se reduce a una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. ¿Quién gobierna? Las 7 formas de gobierno que vamos a repasar hoy son en realidad respuestas competitivas a este mismo problema. Sección 2. El poder de uno. Autoridad singular. Bueno, la teocracia es un concepto fascinante. La definición es clarísima. El gobernante es un dios. Pensemos en los faraones del antiguo Egipto o en los primeros líderes en Mesoamérica. No es que fueran representantes de la divinidad, no, es que encarnaban la divinidad misma. Seamos sinceros, ser un dios como requisito previo para gobernar es sin duda la cualidad más exclusiva que se puede pedir en un currículum. Y claro, con esta fusión total entre religión y Estado, llevarle la contraria al líder era equivalente a un sacrilegio. Poca broma con eso. Pero claro, demostrar que eres un dios a tiempo completo es bastante complicado, ¿verdad? Así que en la monarquía la regla cambia. Aquí, el poder simplemente se hereda. Es mucho más pragmático. El linaje y la sangre reemplazan a esa esencia divina como mandato para gobernar. La autoridad se obtiene pura y llanamente por haber nacido en la familia correcta, estableciendo así dinastías que lograrían perdurar siglos en imperios impresionantes como el de Macedonia o Persia. Y esto nos lleva a una transición súper interesante y a una pregunta fundamental en este análisis. ¿Qué pasa si alguien desea profundamente el poder, pero no tiene sangre azul ni es un ser celestial? Si no naces siendo rey y no eres considerado un dios, ¿cuál es el camino hacia la autoridad singular? Pues la respuesta que nos da la historia es de una honestidad brutal: la tiranía. Básicamente, el poder tomado por la fuerza. Aquí nos olvidamos de herencias milenarias y de mandatos divinos. Esto es, la adquisición violenta e impositiva de la autoridad. Figuras como Pisístrato en Atenas demostraron perfectamente que el poder singular se podía conseguir no por derecho de nacimiento, sino por la pura capacidad de someter a otros mediante la ambición y la fuerza bruta. Ahora, este poder singular de una sola persona puede escalar a un nivel completamente nuevo con el imperio, donde un emperador domina territorios enteros. Ya no hablamos de gobernar una sola ciudad o una nación, hablamos de expandir el control cruzando fronteras, tal y como lo hizo Roma en su máximo apogeo. Es la autoridad de uno solo proyectada hacia el exterior, convirtiendo a la figura del emperador en el eje central de un dominio gigantesco y multicultural. Pasamos a la sección 3. El poder de pocos, el control compartido. Fijaos, la antigüedad también nos dejó estructuras donde el poder no recae en uno solo, sino que se concentra en un grupo selecto. Esto es la oligarquía, donde pocos tienen el poder. Esparta es el ejemplo clásico de manual. La autoridad deja de ser de una sola persona, sí, pero se mantiene altamente exclusiva. No es de uno, pero desde luego no es de todos. Está diseñada milimétricamente para mantener las decisiones dentro de un círculo cerrado, que solía ser aristocrático o militar. Pero la historia da 1000 vueltas y no se queda atrapada en la exclusividad. ¿Qué sucede cuando damos un giro radical y el poder deja de ser de unos pocos privilegiados para pasar al pueblo entero? Esta pregunta es clave porque representa el cambio estructural más espectacular de la antigüedad. Llegamos a la sección 4. El poder de muchos, la voz colectiva. Esta idea de la voz colectiva fue algo verdaderamente revolucionario. Pensar que la autoridad no tenía que ser acaparada sino distribuida entre los ciudadanos encuentra su estado más puro en la democracia. Como vimos en la antigua Atenas, la magia de este sistema está en 2 verbos activos imprescindibles. El pueblo vota y decide. Nada de participación pasiva, era la implicación directa de las masas bajando a la asamblea, debatiendo y decidiendo el rumbo de su propia sociedad. Sin embargo, juntar a todo el mundo siempre no es del todo práctico, y la alternativa a esa participación directa es la república. La Roma republicana nos da el ejemplo arquetípico. Aquí, la estructura se basa en representantes elegidos.
El poder sigue naciendo del pueblo en teoría, pero en vez de votar cada asunto directamente en la plaza, delegan esa inmensa responsabilidad en figuras como senadores o cónsules, para que actúen y gestionen en su nombre. Lo que quiero que nos quede súper claro es esta diferencia mecánica fundamental. Por un lado, en la democracia, las masas entran en acción de forma directa. El pueblo vota y decide por sí mismo cada ley. Por otro lado, en la república, la acción se canaliza a través de intermediarios. Toda la gestión recae en representantes elegidos. Ambas son formas del famoso poder de muchos, totalmente, pero el mecanismo y la distancia entre el ciudadano de a pie y la decisión final son drásticamente distintos. Vamos ya con la sección 5. La anatomía del poder, síntesis final. Aquí tenemos la foto completa, la matriz definitiva. 7 caminos distintos que tomaron las sociedades antiguas, desde la innegable divinidad de la teocracia hasta el complejo sistema de representación de la república. Al ver todas estas estructuras frente a frente, nos damos cuenta de toda la creatividad y la enorme ambición política de la antigüedad por intentar resolver ese perpetuo problema del orden social. Y para sacarle todo el jugo a este análisis, vamos a detenernos un segundo en los verbos, en las palabras de acción. Fijaos en la progresión, que es reveladora. El gobernante es, el líder hereda, el tirano toma, el emperador domina, los pocos tienen, el pueblo vota y decide, y los representantes son elegidos. Literalmente, el verbo que usamos determina por completo la mecánica del poder y cómo se experimenta la vida bajo ese sistema. Y al ver cómo pasamos de heredar a dominar o a elegir, surge una duda inevitable. En la antigüedad, ¿las formas de gobierno cambiaban de verdad en su esencia fundamental o simplemente cambiaba quién tenía la fuerza para imponer su propio verbo? Es una pregunta provocadora que, la verdad, resuela mucho más allá del mundo antiguo y da muchísimo que pensar. Esto ha sido todo sobre la anatomía del poder. Un saludo y hasta la próxima.